Más cerca del sol que de la luna. Esta noche soy menos luz, más lluvia. Esta noche busco entre las excusas una foto, un recuerdo, una voz, una musa. Soñar con credibilidad, un sueño que no se pierde, una corriente que no se mueve, una mentira que deseo sea verdad, una quimera que cada segundo es más leve y un beso que se hace realidad. Joaquín Padrón, buenas tardes. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Hablarte, el podcast veraniego que viaja a los 80. Sin saber por qué. Especial dedicado a la movida madrileña. Las calles mojadas te han visto crecer. ¿Qué pasa, Xavi? Y tú en tu corazón. Aquí estamos, tercer programa ya. Te pillaba bebiendo agua, pido disculpas. Casi. Me pillaste abriendo la botella de agua. Bebe un poquito aquí. Vamos a ver, vamos a hacer un parón de ASMR. Chin chin, chin chin. Chin chin, Chin chin. Brindar con agua es malo, pero bueno. Sí. Sí. En el mundo de la superstición no conocía yo ese facto que se dice en inglés. Vamos a ser sinceros, Xavi. Acá, llevamos 12 minutos de programa y lo estamos volviendo a empezar porque... Llevamos 2 semanas o 3 sin... Claro, se nos había perdido la magia, pero ya la estamos recuperando. Yo creo que estamos otra vez activos. Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente, aunque un poco agobiado por las cosas de cada uno. Pero bueno, bien, ya yendo a la playa, cosa que sana. La vida es muy agobiante porque yo estoy pensando... Lo que me agobia a mí es que quedan tres días para que se acabe el mundo. ¿Te has enterado, no? Se dice, se cuenta. Sí, Yo sigo viviendo como si no lo supiera y pensando que es mentira. Este programa no lo escucha nadie, por eso mismo. Igual es que este programa queda en un cajón como... Igual esto queda como un archivo para el post a ver, que se me olvida hablar de vez en cuando. Para el post apocalipsis, sí. Para el post apocalipsis. Igual esto solo lo escuchan Los supervivientes. los alienígenas y los supervivientes. Claro, a lo mejor esto lo escucha, yo qué sé, ¿quién puede sobrevivir a un apocalipsis? Fernando Simón. Fernando Simón. Bear Grylls, el del último superviviente. Fran de la jungla. Pepe Damaso. Este programa es un programa dedicado a, dilo tú, Xavi, redoble. A la movida madrileña. A la movida madrileña. El sitio de mi recreo. La movida madrileña, que ese famoso movimiento cultural, social, de todos los movimientos que se te pasen por la cabeza que sucedieron en los años 70, después de... Que tanto nos han marcado, Que tanto no nos han marcado. Porque claro, sí. no es que... A ver, sí, pero no nos corresponde, obviamente, por cronología. Pero sí es verdad que al ser españoles, pues nos cae un poco, nos salpica un poco. Sí, porque Sí, ha llegado un poquito hasta nuestros días. Luego avanzaremos. Y pues eso, vamos a dedicar cada cierto tiempo, cuando nos salga a nosotros, un programa dedicado a un movimiento artístico de la historia. Y hoy se lo queremos dedicar a la movida madrileña. ¿Por qué? Por mi insistencia. Hay que dejarlo claro. Por pesado. Soy un pesado. Te pido disculpas, ya lo sabes. Mirando antes que nada un poco atrás en estos programas, ya estamos grabando este programa Después de haber publicado el primero, hay que decir. No el segundo aún. El segundo quedan 4 días aún o 3. Sí. Gracias por el feedback, queridos followers, querida audience. Hombre, es que a mí me contó un pajarito que hemos tenido buena recepción. Sí, 130 y pico en total en todas las plataformas. ¡Ole! ¿Nos estarán escuchando en China? No. Nunca sabremos. Bueno, pero yo creo que dentro de poco seremos tendencia en Japón o en, no sé. Como Don Patricio. ¿Tuviste que Don Patricio, cuando sacó lo de Contando Lunares, fue número 1 en Nueva Zelanda? ¿Y aquí, quién oye a cómo entienden a Don Patricio en Nueva Zelanda? Hombre, no tienen por qué entenderlo. Aquí se escucha a Drake. Don Patricio, mami. Don Papaya a los ritmos. Pues decir que a Xavi la han confundido mucho con Aaron Gómez. Puede ser.
con Aarón Gómez y con... Bah, es que no me sé el nombre, pero de otro influencer canario, que es que me mandaron una foto y que igual sí se parece a mí, porque como que hablo rápido y la expresión y eso, no sé. Pues Supongo. yo tengo la voz de un niño de 12 años. Mira, sí, no hay que Es negar. posible. Pues nada, Pero cada uno tiene su encanto. sí, cada uno tiene su encanto y su esto. Y pues nada, parece ser que a la audiencia le gusta y eso, muchas gracias. Para adelante con la vida. Continuamos. Si tú hubieras vivido en alguna etapa de la historia, ¿en cuál sería? Sin ser en esta, Sí. supongo que en la movida, ¿no? Porque la movida es demasiado caos para mi paz interior. Pero quizás yo creo que la cosa andaría en algo completamente contrario. Pero bueno, no tan contrario, porque ahora explico por qué no es tan contrario. La época de Renacimiento barroco y en italiano, y digo que no es tan contrario, porque también veníamos, no, porque yo no lo viví, pero se venía de una etapa donde los pensamientos de la religión pues de todo lo gubernamental de aquella época eran mucho más cerrados cuando llegaron los humanistas, y esos humanistas eran un poco los que abrieron la mente a toda la gente y los que los cerraron de esa tosudez que venía de la Edad Media, ¿no? Y ese pesimismo. Igual es eso sí, igual eso sí que tiene que ver con la movida, porque la movida es una transición también del pesimismo y de la posguerra Sí, que a la ahora, modernidad. que ahora lo explicaremos un poco más. Pues yo en cambio, viviría en la movida. Siempre he necesitado haber nacido en los 80, bueno, en los 60 para haber vivido los 80, como mis padres, y haber vivido ese punto álgido de la transición en Madrid, en las calles de Malasaña y eso, no sé, y es que yo soy muy rockero, como loquillo. Y pues eso. Pues nada, ¿te parece que viajemos en el tiempo? Vamos. Vamos a darle ahí a la máquina. La máquina del tiempo. Vámonos, me dijo. Tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Año 1975. Muere el dictador Franco Bahamonte. Sí, creo que es Bahamonte. Creo que sí. Después de 40 años de dictadura en nuestro país, muere y pues se corona Juan Carlos I como su sucesor, como rey de España, vaya. Y se instaura la democracia. La democracia, ¿quién es el primer presidente de la democracia? Pues el señor Adolfo Suárez, el de puedo prometer y prometo. Y pues nada, pues ahí empieza la transición española. La transición española es ese proceso de cambio entre una época gris, que fueron esos 40 años de dictadura, en el que estaba cesada la libertad de mucha gente y pues eso, que la gente no era libre, aunque muchos piensan que sí lo eran y que eran mucho más felices, pero yo creo que no. Yo sin vivirlo, yo lo pienso. Yo creo que sí es verdad que hay, sobre todo, claro, sobre todo las personas mayores que vivieron esa época, a lo mejor con un poco de menos, con un poco de más fortuna que otros, lo recuerdan como una etapa más lúcida, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que en ningún momento no puede, o sea, no puede haber completa felicidad y bienestar si la mitad de la población está sumergida en la pobreza en estar oprimidos. No sé si dice opresión, Sí, yo creo que no. Opresión. sí, es que el punto de vista cambia, ¿no? Con la situación económica que tengas. Si en este 2020 tú eres una persona blanca, heterosexual y con poder económico, pues dirías, no, no existe un hombre blanco, heterosexual y con poderes económicos, dirías, no, no existe ni el machismo, ni el racismo, ni la homofobia. ¿Por qué? Porque tú no lo has vivido en tus carnes, y no has sentido discriminación de ningún tipo. Y pues eso, de alguna forma surge en Madrid, en las calles de Malasaña, sobre todo específicamente, en esos años, un movimiento que se llama La Movida, titulada por sus creadores.
grupos de jóvenes revolucionarios, artistas con ganas de crear. Pedro Almodóvar dijo que no éramos una generación, éramos un movimiento, no éramos un grupo con una ideología concreta, éramos simplemente un puñado de gente que coincidió en uno de los momentos más explosivos del país. Pues la gente quería cambiar, quería revolución, quería vivir lo que en otros países vivieron mucho tiempo antes, ¿no? Y pues eso, la música fue ese punto de partida, ¿no? Te contaba antes del programa que en los años 60 y 70 grupos como los Beatles, como Pink Floyd, más tarde Michael Jackson, aunque Michael Jackson ya estaba con los Jackson 5 en aquella época, sí comenzaban a ser estrellas internacionales, ser reconocidos porque es que mandaban, en muchas de sus canciones mandaban mensajes reivindicativos. Y eso, pues que también lo quisieron, lo tomaron como punto de partida estos jóvenes de la movida madrileña, tratando así eh, de superar esa época como tú decías en la grabación fallida, de telón gris y de tristeza. Probando qué era la libertad y experimentaban las nuevas formas de expresión artística. ¿Cómo comienza la movida? Especificamos que es de finales de los 70 hasta ya mediados de los 80. El pistoletazo es con el llamado concierto homenaje a Canito en la Escuela de Caminos de Madrid, que fue justo el 9 de febrero de 1980. Ese hombre era un vocalista del grupo de Los El Secretos. batería. Era el batería, perdón, el batería del grupo de TOS, ¿no? Achú. Todos que luego eran los... Vale, vale, Joaquín, venga. Ya está hecho el chiste del día. Bueno, no. Era el grupo TOS, pero que realmente fueron conocidos más tarde como Los Secretos. Efectivamente, que llega hasta nuestros días, ¿no? Todavía existen Los Secretos. Eh, me- creo que sí, creo que sí. Y Sí. además que son un grupo excepcional porque además su compositor iba a decir, bueno, también su vocalista es que es un compositor increíble y se le puede conocer, por ejemplo, por canciones. Él tiene hecha la primera mitad, o sea, la primera mitad de Y no tienen las 10 de Joaquín Sabina, Sí. está hecha a mitad entre Sabina y este chico, que es que voy a buscar el nombre, que no recuerdo, pero Y es que Los Secretos fue un grupo referente de la movida. A ese concierto, que ellos no pensaban que iba a ser un concierto que iba a marcar tanto y que iba a ser el inicio de la movida, obviamente. iba a aprovechar para decir que el compositor de este grupo, el cantante, era Álvaro Urquijo. Ah, es verdad. Enrique Urquijo es Enrique un... Urquijo es el hermano que también está en el grupo, estaba en el grupo. Y bueno, pues eso que en Malasaña, donde surge todo esto, primero empieza como algo musical, ¿no? Y luego se desarrolla a un movimiento más en todos los ámbitos, en la literatura, en todo el arte, ¿no? En todo el arte se desarrolla luego. Podemos decir que el momento cumbre de esta etapa fue el 23 de mayo del 81 con el concierto de primavera. ¿Sabes que, Xavi, que el movimiento se extendió a niveles mucho más mayores que la música? Hay otros capitales españolas que comenzaron a conectarse, como creo que fue Bilbao o Valencia o algo así, no Hombre, sé. es lógico que un movimiento de tanta, Sí, de tan, Barcelona, Bilbao, Málaga o Valencia. que pueda acoger a tanta gente y además con el que tanta gente se siente identificado, Ya. pues me parece lógico que esto suceda y que se expanda. La movida encontraron su hueco en la música, en el cine, la literatura, la fotografía. Nuestro país comenzó así a recuperar su voz. ¿A ti qué personajes te sonan de este movimiento? Yo, como personajes, yo escogí unos cuantos, pero escogí desde la parte musical, obviamente, que es lo que más conozco yo. Y tengo, por ejemplo, tengo los Hombres G, que sí es verdad que tuvieron mucha voz, porque claro, fue un grupo que se hizo muy famoso, con canciones Sufre Mamón, canciones como El ataque de las chicas cocodrilo y tal, que nacieron en 1982 y apunto dos nombres de dos discos. Por ejemplo, el nombre Agitar antes de usar es un nombre bastante que hace referencia un poco a esa libertad sexual que empezaron a tener los jóvenes. Hay otro es Historia del Bikini. Son nombres que en los años 50 a nadie se le hubieran ocurrido poner en un disco.
pero jamás. Y por ejemplo, es eso, es que es lo que digo, esa libertad de expresión, es esa tranquilidad a la hora de hablar. Luego también destacaría, ¿no? Los Secretos, Nacha Pop, Radio Futura. Tengo, tengo algunos más, tengo Mecano, por ejemplo, que también fue un grupo de pop de vanguardia, de hecho probablemente el grupo más conocido de toda la movida. Por eso este programa se llama Mecanizarte, en homenaje a... Mecanizarte, de ahí viene el nombre de este programa. Cosas curiosas de este grupo. eh, que la chica fuera, o sea, la líder del grupo fuera una chica. Esto no se había visto en España, excepto en algún caso de alguna cantante como Sara Montiel, pero estamos hablando de que era más la imagen visual de Sara Montiel, porque se le veía como una mujer, como una mujer guapa, una mujer como modelo, ¿no? Era más un modelo que una cantante o una actriz. Sí, pero una cosa, Alaska también surge en esa época un poco más tarde. Alaska surge también en esa época porque nace en los años 60 en México. Lo que pasa es que ella empieza un poco como actriz y Sí, luego a raíz de una serie sí que salen otros, sí que sale como formación musical. de ahí te corto porque vamos a hablar un poquito antes de que tú hables de la música y todo eso, que has mencionado algunos, pero ahora vamos a hablar un poquito de la televisión y del cine. De la televisión, uno de los míticos programas surgidos por ese movimiento, llamémoslo punky, puede ser de la... Sí, es que justo tenía apuntado eso de Alaska, es que era como muy punky porque era como muy diferente, contrastaba mucho con todo lo que había. Pues Alaska presentaba un programa en televisión española que se llamaba La Bola de Cristal. No sé si te suena esta sintonía. Fíjate en eso que brilla encima de la camilla. Si pilas y enchufes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola de adivina pone música divina y sin plato ni amplificador suena igual que la televisión. Mítica, mítica La canción que a Bola- lo mejor los mayores que nosotros la reconocerán con más cariño, pero ahí es que se me viene la imagen de Alaska a la cabeza y de su atrevida imagen, ¿no? O sea, porque solo verla ya pensaba, qué mujer más atrevida a vestir así para de donde viene, ¿no? Y es eso atrevido que llevaba en la ropa y que llevaba en los maquillajes, también se veían en las canciones. Por ejemplo, Mecano tiene una canción súper famosa que se llama Mujer contra Mujer, que Sí. habla de la homosexualidad en los años 80. Ya era un poco meterse en la boca del lobo por aquella época. Alaska tiene el tema A quién le importa, archiconocido. ¿A qué le importa? Teoría no alude no alude al colectivo LGTB, pero que sí que se toma como un himno porque es completamente referencial y se asocia con eso, con la fiesta, con la libertad, Total. con la tranquilidad. Y con esos programas, no solo como La Bola de Cristal, también en televisión española surgen otros programas como La Edad de Oro, etc., etc., etc. Y en el cine llegamos con uno de el máximo exponente del cine de movidesco, le vamos a llamar así, es el señor Pedro Almodóvar, que ya lo mencionábamos antes. Luego en el concurso le mencionaremos un poquito a él, pero en la movida destaca con películas como Pepi, Lucy Bond y otras chicas del montón, o la también mítica Laberinto de Pasiones del 82. Fernando Trueba, que lo conocerás a lo mejor por películas como La niña de tus ojos o La reina de España, tiene películas como Ópera Prima del 80 o otros directores como Fernando Colomo o Iván Zulueta con su obra Arrebato. También tenemos en el mundo de la pintura y la fotografía destacan Guillermo Pérez Villalta, Sigfrido Martín Beguer o Cesepe, y también a mí destacaría también los cuadros de Fabio McNamara, que es uno de los artistas más destacables de este movimiento, que también aparecerá en nuestro concurso. Son, lo que yo decía antes, son
gente que sin ellos probablemente no se hubiera podido avanzar tanto como han avanzado. Claro, en el mundo de la moda destaca Agatha Ruiz de la Prada, que hasta... Famosísima, es brutal. esa Súper fan. mujer, yo no me pondría ningún diseño suyo, posiblemente. Pero porque tú y yo no somos dados a la moda. Pero yo es que tengo vasitos de agua de ella, ¿eh? Tengo vasos de yo agua. tengo que destacar una colección de ukeleles que sacó hace poco. ¿Ella? Sacó una colección de ukeleles diseñados por ella. Madre mía. Increíble. Nada, es superior a... Ayer fui al Tiger y había ukelele, pero no sé si eso... 10 euros costaba el ukelele. Madre mía. Y una guitarra, no sé qué era, un bongo, no sé qué era. Ahora los Tigers son Yamaha, es el nuevo Yamaha, el Tiger. Y bueno, pues eso, se adaptan historietas, literatura, prensa, editoriales, grafitis y locales a esta gran revolución. Ahora te voy a poner un trozo de una película de Pedro Almodóvar. A ver si reconoces a las actrices. Bueno, a una de ellas yo no la conozco, pero la otra sí es una grande. A ver, atiéndeme. Meto la aguja. Por Sí. ejemplo, echo la herga. Sí. Saco el punto. Ya está. No, así no. ¿Cómo que así? No, pues, Pues eso no, me porque estás mira, te explicando, estás ¿no? dando cuenta que antes estabas haciendo el punto del derecho y ahora te has equivocado y ¿Y estás haciendo eso el qué punto más del da? ¿Y eso revés. qué más da si eso es una muestra? O sea, yo estoy aprendiendo ya a hacer el punto del derecho. Pero ¿no? si ya lo O sea, sabes meter hacer la el hebra, derecho, echarla. porque ahora tienes que Y además no me lo toques porque me lo no estoy se hace. blanco. Pues Y no. además, fíjate el pollo que piensa. Pues no. Es que me estás boicoteando mi punto. No, pero Esto así son no, te clases estás de nada, equivocando, ¿eh? Vaya una profesora. Que me Nada, echa. ni profesora ni nada, porque si yo te digo las cosas y tú no me haces... Cada vez que me equivoque te daré un golpe. Así aprenderé. Tienes razón, necesito muchos palos. Anda. Te va la marcha, ¿eh? ¿Cómo te has dado cuenta? Te brillan los ojos de gustito, cerda. Imagínate la calidad, el contenido de estas películas, por favor. Almodóvar, muy heavy todo, ¿eh? A ver, Almodóvar era un director súper atrevido, sobre todo para la época. Ahora sí es verdad que se tiene un poco más se tiene un poco más de rango y de margen Bueno, de saber estar. siempre en la creación artística de un director o de un escritor o de lo que sea, o de un actor, se ve esa evolución. A principio puede ser, sobre todo con Almodóvar, en sus inicios puede ser más rocambolesco y ahora muestra un cine más maduro. En el 2020, con su última obra, Dolor y Gloria, con Antonio Banderas, muestra unos personajes y una historia mucho más seria, más dramática, menos cómica, con sus toques cómicos, pero no con esa parte rocambolesca que tenían películas como Los amantes pasajeros o Pepe y Lucibón, o otras grandes como Kika. Es que qué heavy eres, Juana. Así definiría yo la obra de Almodóvar. Esa frase que dice Verónica Forqué, creo que es, sí. Porque sí. Y pues nada, Xavi, ahora pasamos a un juego que te tengo preparado. Ahora yo soy Jordi Hurtado y estamos en, ¿cómo se llama el programa? Saber y ganar. Saber y ganar. Vamos a saber y ganar. Adivina la biografía. Juegos de venganza, víctima del desamor. Sube al coche, reina. Pues nada, yo te tengo aquí preparado unas cositas para que tú me adivines. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Primera pregunta. Adivina quién es. Tienes tres opciones. Pedro Almodóvar, Colomo, Fernando Colomo o Trueba. Fernando Trueba. Tenía un grupo de música en el que él era el vocalista junto a otro famoso pintor. ¿Cuál de los tres? Junto a otro famoso pintor. Vale. Colomo no es, porque no recuerdo que fuera músico. Pero es que fíjate, es que pienso en Trueba, pero es que Trueba tampoco recuerdo yo. Pero es que Almodóvar. A ver. Es que la verdad es que no me suena a ninguno. No lo busques en Google, que te conozco, ¿eh? Que no haces trampa. ¿No, Xavi? Xavi. No. Que estoy leyendo. Te veo tecleando. Pues no sé.
No sé, Joaquín. Voy a decir Almodóvar porque porque los otros dos no recuerdo que lo fueran. Pues correcto. Pues vaya leche. En sus inicios, Pedro Almodóvar tuvo uno de los grupos más influyentes de la movida, de los primeros, junto con el pintor, que ya te dije antes, Fabio McNamara, que ahora está un poco el pobre afectado por la vida. Creó un grupo de música creo que se llamaba Almodóvar and McNamara. Y justo yo conocí este grupo porque el otro día estaba viendo El Ministerio del Tiempo y lo dedicaron a la movida madrileña. También por eso que me surgió la idea de hacer este podcast. Apareció Almodóvar interpretado por un actor que creo que se me olvida el nombre, Carlos, el que sale en la versión española de La Señora Doubtfire. ¿Es cuál te digo? Sí, pero no te voy a decir el nombre porque no lo sé. Es que no sé. Bueno, segunda pregunta. ¿Quién lo canta? Te degollaré con un disco afilado de los Rolling Stones o de los Shadows. Te tragarás la colección de cassettes de las Shangri-Las o las Ronettes. Guay, bailaré sobre tu tumba. ¿Quién lo canta? ¿Ejecutivos agresivos, Siniestro Total o Modestia Aparte? Voy a decir Siniestro Total. Pues, correcto. Zacatum. Parece que me dijiste la respuesta, pero no. No. Esto... Además, creo que es la única canción que he oído de Siniestro Total. La canción se llama Bailaré sobre tu tumba, por si la quieren escuchar en YouTube. No la vamos a poner por derecho. Lo que hay, señores. Y eso que no cobramos. Te voy a poner un audio. A ver quién crees que pudo ser. Bien. Un minuto, solo un minuto. Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Esto fue la tercera gran fiesta del estudiante y la radio. ¿Quién crees que pudo haber dicho esto? ¿El presidente del gobierno? ¿El cantante de uno de los grupos que actuaba? ¿O el alcalde de Madrid? A ver. El presidente del gobierno no fue. ¿Te imaginas? El cantante de los grupos es lo más probable, de un grupo es lo más probable. Pero que me hayas puesto las otras dos opciones, me tienta a decir que fue el alcalde de Madrid. ¡El bote! Si este fuera pasapalabra, te llevarías aquí. Roberto estaría orgulloso de ti. Roberto Leal, un besito para él. Pues muy bien. Fue un discurso que dijo el presidente del gobierno, el alcalde de Madrid en aquella época, Enrique Tierno Galván. La política estaba intentando apoyar a esos movimientos, aparte de que este hombre fue uno de los mejores alcaldes de Madrid y todo el mundo lo quiso y tal, muchísimo. Fue un grande de la vida. Yo he oído cosas sobre él y súper interesante, lo he visto en Cuéntame, mi serie favorita. Apoyo a Cuéntame, solo de decirlo. Desde luego, ahora es... es que La razón irrefutable para cualquier cosa es lo bien Cuéntame. Es que claro, yo este programa, yo empecé a amar la movida gracias a Cuéntame cómo pasó, porque la gente tiene que ver la serie, es una de las mejores series de la vida, es que aprendes y encima te entretienes con la familia Alcántara. Mi amiga Adriana, la que estuvo invitada en el anterior programa, se vio la serie en 3 meses, 15 temporadas de Cuéntame. Porque fue la misma época. Sí. Escribí un libro y mientras veía Cuéntame. En la cuarentena. Y eso que se la recomiendo a todo el mundo que se la vea. Y bueno, pues eso, Xavi, has ganado este programa y me alegra mucho que lo hayas hecho. Y pues felicitaciones. Tu premio es la vida. Tu premio es la vida, Xavi. Aplauso confinado. Vamos con la sintonía de la parte de shopping. En el punto de vista de Luisja. Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir. Bebiendo, fumando y sin parar de reír. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo llega la música, cómo evoluciona la música
hasta la movida madrileña y por qué la movida madrileña se produce de esa manera, con esos sintetizadores, con esas cajas de batería tan características, tan comprimidas. Esto viene, vamos a empezar desde el principio de la música moderna. Bueno, principio no, pero todos sabemos que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues en Estados Unidos, los negros que venían de África, pues comenzaron con estas canciones de trabajo y tal. Eso, la historia que se sabe todo el mundo, y ahí hasta que aparece el jazz, ¿no? Lo guay de todo esto es que aparece el jazz, que archiconocido, un género musical que si no lo has escuchado tienes que echarle un rato. Aparece el jazz triunfa, por ejemplo, artistas como Louis Armstrong o Ella Fitzgerald se hacen muy conocidos por este estilo de música, pero más adelante nacen otros rollos, el boogie boogie, el doo wop y otros estilos que se hicieron más común entre la gente joven y entre la noche y la fiesta. Esto recuerda mucho a esto de la movida. Que le gusta a la gente la fiesta. Le gusta sí, somos históricamente conocidos porque nos gusta la fiesta del ser humano. Coño. Esto evoluciona y en los años 50, gracias a Little Richard, Jerry Lee Lewis o Elvis Presley, aparece el rock and roll. El rock and roll es un estilo de música muy sencillo, que consiste en una serie de vueltas que da la armonía de una canción a tempo rápido, con guitarras eléctricas, con baterías y esa imagen que tenemos todos en la cabeza de Elvis, de engominado, de jaqueta y tal, pues eso es el rock and roll. ¿Qué sucede con esto? Que esto vuelve todo el mundo a mirar para atrás, vuelve todo el mundo a mirar al jazz, y el jazz lo que tiene es que tiene una armonía. La armonía, para el que no lo sepa, la música se hace en su mayoría con secuencia de acordes, ¿no? Acordes son el conjunto de varias notas. Pues a esto se le llama armonía. Y el jazz tenía las armonías más complejas. Esto da lugar a que se puedan hacer combinaciones infinitas. Bueno, infinitas tampoco, pero muy, muy amplias. Y aquí aparecen los Beatles en los años 60, finales de los 50 y 60. Los Beatles son quienes comienzan a abrir ese baúl infinito junto a Jackson 5, junto a Pink Floyd, junto a los Rolling. Here comes the Santa. Por ejemplo, eso fue a finales de los 60. Eso es un baúl que no se había abierto nunca. Es una cantidad de información, de variedad, de música completamente diferente que aparece en los años 60 con los Beatles. Claro, años 60 es la previa a la movida madrileña. ¿Qué pasa? Que estos artistas de los años 60, pues claro, vivían en Estados Unidos, en el Reino Unido, que no eran lugares con tanta presión social, debido pues esto, a que nosotros teníamos una dictadura implantada, pero en alta definición además. Muere Franco en los años 70 y con la aparición de sintetizadores de los Beatles, de Queen, de Pink Floyd, nada que no sepamos, todos estos inspiran a pues esos artistas que vimos más tarde en los años 80. Esa es la historia contada un poco de rápido de la música moderna hasta la movida madrileña. Pues muy bien. ¿Ya estaría? Yo por mi parte estoy solucionado. ¿No quieres añadir nada más de los artistas ni nada? ¿Tú quieres que yo añada algo? No, si porque tú yo lo veo quieres. bien. Yo lo veo bien. No, si tú quieres. Claro, si tú quieres, podemos estar aquí hasta mañana por la tarde. Paga tú. Pues nada, audiencia, pues ya estaría el programa hecho. Ya un poco, si quieres investigar algo más de la movida, pues búscalo en Google. Tampoco somos Yo creo que esta semana, la semana previa al programa, yo creo que habremos, y la semana a lo mejor post, una de las dos, podemos hacer un poco de hype y hablar de la movida por historias y por Instagram, así que estén atentos a las redes. Pues eso, que nos sigan en redes, en Instagram, @hablarte.elpodcast, todo en minúscula, y en Twitter, hablarte con la segunda A en mayúscula, podcast. Y pues eso, que muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, que rockeros, rockeras, si no se han colocado ya, A colocarse. eso, gracias, Xavi. Gracias. En serio te lo digo, tuviste
cuesta una fortuna.